Cordial saludo para todos, puesto que ya han quedado claros algunos puntos en nuestro video anterior sobre una respuesta a una crítica más que todo al cristianismo, al protestantismo, pero que mete ahí al cristianismo. Me parece loable que ahora nosotros estudiemos los otros puntos a partir del tercero, sobre el cual hay una crítica vana y hay una crítica que no es conforme al Evangelio de Cristo, sino que es conforme a unas falacias que lejos de ayudar confunden sobremanera. Así que os invito amablemente a que por favor escuchéis estos puntos, pero si no habéis escuchado el video anterior, es importante porque acabamos a empezar desde el tercero. El tercer punto, te invitarán a sus cultos. Voy a poner un pasaje, no porque esto sea la base, aunque la escritura sí es la base de todo, sino más bien como para demostrar lo fútil que es argumentar acerca de invitar a los cultos. Bueno, en el capítulo 1 de Proverbios, Salomón escribe: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Este pasaje, aunque hay muchos y a la vez muy pocos, para decir lo siguiente: es una futilidad abyecta en su totalidad decir que está mal invitar a alguien a los cultos. Lo que está mal es que una persona caiga en doctrinas falsas por hacerle caso a alguien. No sé si muchos de vosotros estáis viviendo en otro país, pero realmente yo vivo en Colombia y me garantiza, aparte de que tengo que predicar el Evangelio según las Escrituras, me garantiza el artículo 19, que dice: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla de forma individual o colectiva. Si un católico romano, o sea, una iglesia carismática, o si un testigo de Jehová me invitare, no está mal que me invite. Y tampoco está mal que yo lo invite. No veo. Si es conforme a las escrituras que está argumentando, pues que cite un pasaje. Si aquí está defendiendo una sana doctrina, lo cual lo dejaría en comillas. No veo a la luz de las escrituras ningún problema. Otra cosa es si una persona decide ir o no ir. Y eso ya está dentro del libre albedrío natural de la persona. Entiendas el término natural. Cuarto punto. Te volverán a bautizar y te prometerán de parte de Dios salud, dinero, amor, milagros, la solución de todos tus problemas. En primer lugar, habla del bautismo, para lo cual yo os invito comedidamente a ir a dos pasajes: el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y la carta de los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 6. Voy a leerlos y luego hacemos una reflexión sucinta sobre estos. Dice Mateo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Carta a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es una muestra pública de la fe individual de una persona, que no debe ser tomada por bebés, sino más bien por personas con uso racional que deseen mostrar ante la iglesia la obra del Espíritu Santo en ellos. Hechos capítulo 8, cuando está Felipe y el etíope le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es el bautismo. Y el bautismo de por sí no salva, en el sentido de que una persona, aunque tenga la responsabilidad de ser creyente y bautizarse, aún así este sacramento toma valor cuando realmente es una persona regenerada y simboliza la muerte al pecado y que ha sido regenerado con la ayuda del Espíritu, no con la ayuda de él mismo, y que ahora anda en vida nueva. Cuando no se entiende este concepto, se llegan a aquellas deleznables conclusiones del mensaje. Y si el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con estos lineamientos, es aceptado. De lo contrario, no es aceptado. Alguien podría decir: ¿el agua qué? O nos estamos comiendo, en cuanto a la cena, el cuerpo de Cristo. ¿El pan qué? ¿El vino qué? Cualquier impío puede llegar y comprar un pan, tomarse un vino y ya está. No, son símbolos y los dos sacramentos del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Eso en cuanto al punto del bautismo, que creo que no hay mucha discusión respecto a esto. El siguiente punto es un poco vertiginoso y complicado y está en la carta de los Romanos capítulo 8 versículo 28, que argumenta, y sí, yo estoy de acuerdo con esta crítica, aunque venga de una persona ajena a la religión cristiana, que es el Evangelio de los apóstoles y el Evangelio del Señor Jesucristo mismo y de los profetas. Pero es cierto que aún dentro de este marco hay cosas aquí ciertas. Y es que algunas personas se catalogan cristianas y creen que con ese rótulo no les va a pasar nada. Que va a haber un evangelio de la prosperidad plena y no se van a enfermar y no van a tener diabetes. Entonces, si un cristiano se enferma de diabetes, le pregunta al pastor: ¿pequé gravemente o qué me pasó? Bueno, y normalmente estos hidalgos argumentan y arguyen en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Aquí está hablando
Ya habló sobre los sufrimientos del creyente y que no hace no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Ya habló de la muerte al pecado, lo leímos 2 capítulos anteriormente. Ya habló de la justificación por la fe y del ejemplo de Abraham. Ya habló de la condenación de todo hombre que sin la ayuda del Espíritu y aún todo hombre regenerado antes de ser regenerado merecía la condenación y la muerte. Pero Cristo, en sacrificio expiatorio único, dio los pagos una vez y por siempre por aquellos pecados de aquellos a quienes creerían o creerán en Él, en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso también cuando se refiere en la carta a los Corintios capítulo 15, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y nosotros, antes de haber sido llamados eficazmente, también éramos enemigos. Este pasaje nos enseña también que la salvación no se pierde y también como la salvación no se pierde, no es una excusa de antinomianismo para que nosotros ahora decidamos hacer lo que queramos, no, sino que Pablo dice en los principios de este capítulo, los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Por lo tanto, si se predica en una iglesia que se llame a sí misma cristiana, que ahora podemos, nosotros que no vamos a sufrir de nada, eso es falso. Incluso no están tomando el ejemplo del Evangelio. ¿Qué dice en la carta a Timoteo? En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aún así, con todas estas penalidades, ya sea oposición, una oposición ateniense, intelectual, o una oposición judía de Jerusalén, de fuerza, de muerte, ¿qué nos enseña también? Que a pesar de eso, todas estas cosas nos ayudan a bien para crecer y continuar en esta fe del Evangelio hasta el día que el Señor Jesucristo venga triunfante como el Señor de gloria por segunda vez o hasta que nuestros días en esta tierra hayan cesado. Y no solo se acabará la existencia ahí, porque la existencia, el alma no muere, sino que más bien después, en el tiempo señalado por Dios, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y aquel que no haya creído, como lo recalcamos enfáticamente en el video anterior, también resucitará, pero será una resurrección que no será gloriosa, aunque sí, porque se venció la muerte y la simiente venció la muerte de todos los hombres, pero no será gloriosa en el sentido de que a pesar de que Dios es soberano, aún sobre la muerte y sobre el mismo Satanás, estas personas, aunque no quieran, tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Es abyecto en gran manera que se predique un evangelio en que no te va a pasar nada, porque eso confundirá a los débiles en la fe. Porque Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 15, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y a la vez, es menester que cada obispo y cada creyente se haya hallado fiel en la predicación del Evangelio. Si esto no se cumple, pues es pernicioso estar en una iglesia donde acaezcan estos problemas. Por eso es deber predicar que el soberano sobre todo es el Señor. Y es muy equivocado predicarlo a la luz de la escritura que enseña David en los Salmos. Y hay muchos ejemplos, pero si no se estudian las escrituras sanamente,
y bajo una convicción sana, es fácil caer en estos errores. Y aún conociendo la palabra, el Señor es el Espíritu Santo es el que va a ayudar a aquellos que han creído, no por ellos, sino a pesar de ellos. Estos son 4 puntos, nos quedarían 7, y que el Señor los ayude en todo.